revelado. El increíble giro de un millonario al elegir a la sorprendente faccinera sobre 10 mujeres DSLUMBRANTS. Miguel, un ingeniero de 35 años, sentía que su vida se había convertido en una lucha constante en un laberinto de superficialidad. Cada día, al entrar a su oficina en la Ciudad de México, el ambiente se llenaba de ansiedad y competencia desmedida. Sus colegas, bien vestidos y rebosantes de arrogancia, presumían de sus lujosos coches y vacaciones en playas paradisíacas. Entre risas vanas, él deseaba colapsar, hundirse en el suelo y desaparecer. Los lujos que lo rodeaban eran un eco distante, un recordatorio de lo que había tenido que dejar atrás para llegar hasta aquí, su familia, sus raíces y su comunidad. Un día, al salir del edificio, una sonrisa brillante captó su atención. Clara, la faccinera, con su alegría desbordante y su esencia auténtica, se convirtió en un faro en su mundo gris. Mientras ella recolectaba documentos, la vida parecía tener un propósito distinto. Miguel sintió que alguien despertaba en él algo olvidado, una conexión palpable que había perdido en el camino al éxito. La vida de Clara era un canto a la dignidad, a la lucha diaria por sobrevivir, y al verla, Miguel experimentaba el picor de la nostalgia. Pero el vacío en su pecho seguía intacto. Esa noche, sus amigos millonarios lo invitaron a una gala donde la élite se exhibiría. Entre las 10 mujeres deslumbrantes que lo rodeaban, cuerpo y alma, Clara emergía en su mente como un susurro. Cada mirada en la gala giraba en torno a la ostentación, mientras el eco de la risa de Clara retumbaba en sus pensamientos. ¿Por qué le atraía tanto una mujer de su mundo antiguo, cuando él podía elegir lo que deseara en esa sociedad superficial? Mientras la música vibraba en el aire, la presión se intensificaba. Miguel se debatía entre la elección de llevar a Clara, tal como era, sin adornos, o cualquier de las bellas mujeres que brillaban a su lado y que prometían un estatus social renovado. Un dilema que desgarraba su ser, la autenticidad de Clara frente al relumbrón efímero del glamour que lo rodeaba. La mente de Miguel se aceleraba, enfrentándose a la dura realidad de que el éxito también podía significar la pérdida de lo más esencial. Podía sentir cómo su respiración se tornaba irregular y su cuerpo retumbaba con la tensión de una batalla interna brutal. Mientras escuchaba las risas y los ecos de sus amigos, la angustia crecía como un tsunami en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las olas de incertidumbre arrasaban sus pensamientos. Justo cuando comenzaba a ponderar qué elección sería correcta, Clara, sin saberlo, soltó una verdad que sacudió el universo de Miguel. La revelación, como un rayo en medio de su tormenta interna, lo dejó paralizado. Mientras el bullicio de la gala se desvanecía, se dio cuenta de que no solo se trataba de una decisión de amor, sino del significado de su propia existencia. En ese instante, el mundo que había construido a su alrededor parecía desmoronarse. Miguel se quedó allí, parado en la puerta del edificio, observando cómo Clara se alejaba entre la multitud. Su corazón palpitaba descontroladamente entre la necesidad de seguirla, de elegir una vida sencilla pero real, y la carga de un estatus que jamás lo había satisfecho realmente. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿podría encontrar el valor para arriesgarlo todo por el amor genuino y la conexión humana que le ofrecía Clara? Las luces de la gala y el eco de sus amigos desaparecieron, dejándolo atrapado en la encrucijada de su propia vida. La noche estaba oscura, pero en el corazón de Miguel había una lucha iluminada por miles de posibilidades. Su mente se encontraba agitada, cada pensamiento era un eco de lo que había perdido y lo que podría ganar. Se encontraba atrapado entre dos mundos que parecían irreconciliables. Uno brillaba con la promesa del éxito y el reconocimiento, mientras que el otro resplandecía con la calidez de lo auténtico y lo real. Sin más que la ropa con la que había llegado, decidió tomar una decisión que jamás imaginó.
Caminó hacia la salida del edificio con el firme propósito de buscar a Clara. Cada paso lo acercaba a una verdad que empezaba a tomar forma en su mente: el éxito material no llenaba el vacío emocional que sentía. Mientras sus compañeros de trabajo posaban sonrientes para la foto de grupo en la gala, él sentía una presión abrumadora por seguir, una presión que ya no podía soportar. Al salir, la brisa fresca de la noche le removió las dudas acumuladas. Lleno de una determinación renovada, se dirigió hacia el lugar donde había visto a Clara por última vez. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero su enfoque se mantenía en una única dirección. Por el camino, reflexionó sobre el momento que había cambiado su vida. Clara había compartido con él una historia sobre su familia, sobre su lucha diaria, demostrando que la belleza radica en la resiliencia. Su vida era su mayor riqueza, un relato viviente que contrastaba con las narrativas superficiales que había conocido. Al llegar a la esquina donde la había visto, sintió como la ansiedad aumentaba, pero también la emoción. Sin embargo, su búsqueda fue en vano. La multitud se había dispersado y Clara no estaba a la vista. Miguel sintió un momento de desánimo, la idea de arriesgarse estaba llena de incertidumbre. Frustrado, se apoyó contra un poste y respiró hondo, tratando de calmar el tumulto de emociones. Fue en ese instante de quietud que su mente se iluminó con claridad. Miguel comprendió que no podía seguir aferrándose a un modelo de éxito que no lo representaba. Recorrer el laberinto de la superficialidad lo había despojado de su esencia. Este encuentro con Clara había sido el catalizador de un cambio interno que no podía ignorar. Quería ser ingeniero, pero también deseaba ser más que eso. Quería ser un ser humano conectado a lo que realmente importaba. Decidido a avanzar, sacó su teléfono e hizo una búsqueda rápida en las redes sociales, buscando a Clara. Su perfil se presentó ante él, y con cada clic, la imagen que había idealizado tomaba forma. Era el momento de actuar y no dejar que esa oportunidad se esfumara. Con cada letra que tipeaba, una mezcla de nerviosismo y emoción lo envolvía. ¿Qué diría? ¿Cómo podría expresarle que su vida había cambiado gracias a su simple pero profunda presencia en un entorno que lo ahogaba? Miguel finalmente escribió un mensaje sincero y, al apretar enviar, sintió un estremecimiento, como si estuviera dando un paso hacia lo desconocido, pero al mismo tiempo hacia un lugar de autenticidad. Mientras esperaba una respuesta, comprendió que no solo había dado un salto hacia Clara, sino también hacia un camino donde pudiera reconectar con sí mismo. El sonido de una notificación rompió su meditación. Era la respuesta de Clara. La emoción lo envolvió en un torbellino de expectativas. Había recorrido el sendero hacia la verdad, pero ahora estaba por descubrir si ella podría guiarlo aún más a través de su propio laberinto de decisiones. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, leyó lo que Clara había respondido. La curiosidad lo atrapó en un instante que podría definir su vida. ¿Sería este el principio de algo realmente significativo? El corazón de Miguel latía con fuerza mientras sus ojos se deslizaban por las palabras en la pantalla. Clara había respondido y, aunque el contenido de su mensaje era breve, cada letra cargaba una profundidad inesperada. Su invitación a reunirse y conversar pronto lo llenó de un nerviosismo palpable, como un corredor antes de la señal de salida. Era ese primer paso hacia un nuevo horizonte, una oportunidad no solo para conocerla mejor, sino para descubrir más sobre sí mismo. Tras esa respuesta, la noche se tornó un abismo de posibilidades. Fatigado por el peso del éxito material que había intentado perseguir, Miguel decidía en ese instante que su búsqueda no solo debía ser profesional, sino también personal. Había una necesidad de redefinirse, de cuestionar lo que había creído ser una ambición honesta. Las sombras del pasado comenzaban a disiparse mientras una claridad interna crecía con cada visualización de su futura cita. Esa noche, mientras histéricamente hacía planes en su mente, se encontró meditando sobre quién era realmente. La imagen del ingeniero con un título brillante ya no le bastaba. Ahora anhelaba ser un ingeniero que también comprendiera la humanidad detrás de la ciencia. Clara había demostrado que las historias de vida no solo eran relatos, sino lecciones vivas. Quería absorber esas lecciones, no solo para su desarrollo profesional, sino para su humanidad. A la mañana siguiente, el primer rayo del sol lo despertó con una visión renovada. En lugar de dirigirse a su habitual rutina de trabajo, comenzó a explorar diferentes áreas que le apasionaban.
La ingeniería y el arte de contar historias comenzaron a entrelazarse en su mente. Se inscribió en un curso de narración, donde cada sesión lo desafiaba a pensar de manera crítica sobre la vida de las personas y su capacidad para cambiarla. Este giro en su desarrollo personal lo llevó a frecuentar comunidades locales, donde comenzó a involucrarse en proyectos de mentoría para jóvenes interesados en la ingeniería. Comprendiendo así la relevancia de su propia historia en la vida de los demás, sus días se llenaron de debates y preguntas sobre cómo la ciencia podía servir a la sociedad. Miguel se dedicó a aprender y a escuchar. Cada encuentro le ofrecía nuevas perspectivas y la posibilidad de dar sentido a lo que había experimentado a lo largo de su vida. Las experiencias de otros resonaban en él y, a medida que se expandía su conocimiento, apareció la conexión emocional que le había faltado durante tanto tiempo. Sin embargo, el día del encuentro con Clara se acercaba rápidamente. Esa mezcla de ansiedad y emoción se intensificaba con cada segundo. Ella era ahora la metáfora de cualquier decisión que había tomado. ¿Y si en ella hallaba las respuestas que necesitaba? Sin darse cuenta, se etiquetaba como el hombre en busca de su esencia, un camino que ya comenzaba a dar frutos. En la víspera de su encuentro, Miguel se miró al espejo. La persona que veía era diferente, ya no era el mismo, y era consciente de ello. Pero, a pesar de su evolución personal, la incertidumbre estaba siempre presente. ¿Qué revelaciones traería la conversación con Clara? ¿Podría ella convertirse en la brújula que necesitaba para navegar su nueva vida, o la realidad podría ser completamente diferente? Sin embargo, también se dio cuenta de que ya no solo dependía de su conexión con Clara. Había comenzado a forjar un camino personal que le pertenecía completamente. Mientras cerraba los ojos, sintió que la conversación era solo un nuevo peldaño en su escalera de transformación. Al día siguiente, Miguel se encontraría con Clara. Pero al mismo tiempo, un giro inesperado en su carrera profesional lo esperaba, uno que pondría a prueba no solo sus habilidades técnicas, sino su crecimiento emocional. La notificación que recibió en su teléfono de un antiguo colega despertó una serie de inquietudes sobre su futuro en el mundo de la ingeniería. Miguel presionó leer. Su corazón se detuvo, el momento de verdad estaba a punto de llegar. El brillo de la pantalla lo encandilaba y, por un instante, todo lo demás se desvaneció. La notificación de su colega no era un simple mensaje, era una propuesta irrefutable que lo invitaba a liderar un ambicioso proyecto de ingeniería en una región remota. La ambición había estado latente en él, esperando la oportunidad de salir a la luz. Pero a medida que leía más, algo en su interior comenzaba a encender una chispa de inquietud. No solo necesitarás destrezas técnicas, advertía el mensaje, también es crucial que conectes con la comunidad local. Este proyecto se trata de más que calcular estructuras. Se trata de transformar vidas. Esas palabras resonaron en su mente, recordándole su reciente viaje de autodescubrimiento. Ya no era solo un ingeniero que buscaba desafiar límites, ahora era alguien que comenzaba a creer en el poder de las historias y en la influencia que podía tener en la vida de los demás. Sin embargo, enfrentaba un dilema. Durante años había perseguido un estatus y una imagen, pero ahora se encontraba frente a una encrucijada que pondría a prueba sus valores. ¿Era este proyecto su oportunidad de brillar en el ámbito profesional, o una distracción que lo alejaría de su verdadero crecimiento personal? Mientras se debatía en su mente, varias preguntas emergieron. ¿Podría ella, Clara, iluminar sus decisiones con su perspectiva única? Su encuentro con ella se perfilaba ahora como una brújula fundamental en este mar de incertidumbres, ya no era solo la posibilidad de una relación. Se trataba del futuro que deseaba construir, y para ello, necesitaba claridad. Preparar su mente para la conversación que se avecinaba se transformó en una prioridad. Así que, poco antes de su cita, Miguel decidió llevar un cuaderno para anotar sus pensamientos y preguntas. La idea de compartir sus miedos y anhelos con Clara se tornaba cada vez más atractiva. A medida que el día avanzaba, anticipó cómo su carrera podría combinarse con su nueva visión de vida. La idea de un proyecto que no solo implicara cálculos y planos, sino que también involucrara conectar con la gente, lo emocionaba.
Sin embargo, no podía ignorar que la presión de ser visto como un éxito en el campo podría interferir con sus deseos más profundos de significado. El ambiente era tenso, como un volcán a punto de erupcionar, cuando finalmente llegó a su encuentro con Clara. Se sentó en un café pequeño y acogedor, con la esperanza de que esa conversación arrojaría luz sobre su futuro. Sus ojos buscaban a su alrededor, absorbiendo cada detalle mientras su mente zumbaba con dudas. Su corazón latía con fuerza, no solo por la expectativa de conocerla mejor, sino por las decisiones que se deslizaban entre sus pensamientos. Al final del día, lo que Miguel descubriera en esa conversación podría redefinir mucho más que su relación con Clara. Podía determinar su dirección profesional, el equilibrio entre su deseo de éxito y su creciente necesidad de autenticidad. En ese instante, entendió que el resultado del encuentro trascendería lo que sucediera entre ellos, se convertiría en un espejo que reflejaría no solo su presente, sino también la colectividad de sus miedos y aspiraciones. Cuando Clara llegó, sus ojos brillaban de una manera que Miguel no había esperado. Justo antes de que comenzaran a hablar, sintió que las palabras, de alguna manera, ya habían comenzado a fluir. Pero había algo más. Un giro inesperado en la conversación lo aguardaba, revelando un aspecto de Clara que cambiaría por completo la dinámica de la charla y lo llevaría a enfrentar una elección crucial, una que podría sacudir los cimientos de todo lo que había construido hasta ahora. La chispa de esa revelación flotaba en el aire como un presagio, la salida del laberinto personal de Miguel estaba a punto de darse, pero un nuevo laberinto se formaba a medida que cada palabra caía en su lugar. El sonido de la puerta al abrirse parecía resonar más fuerte de lo habitual. Miguel sintió que el aire se espesó de inmediato, como si cada una de sus dudas se transformara en una entidad palpable, lista para ser confrontada. Clara, con su andar relajado y la sonrisa que iluminaba su rostro, podía muy bien ser el rayo de luz que necesitaba en medio de su tormenta interna. Se sentaron frente a frente, y la penumbra del café los envolvió, creando un espacio íntimo donde cada palabra contaba. Gracias por venir, Clara, comenzó Miguel, sintiendo que su voz se tensaba. No era la conversación trivial que habían tenido antes. Esta vez, no solo se trataba de compartir intereses, sino de revelar partes ocultas de su alma, de sus sueños y sus angustias. Clara le devolvió la mirada, instándole a abrirse. Me emociona hablar contigo, Miguel. Hay algo en ti que transmite una búsqueda profunda, dijo con sinceridad, como si esas palabras fuesen la invitación que esperaba. Su espíritu inquieto lo empujó a compartir lo que llevaba días cernido en su mente. Guardando el cuaderno entre sus manos, lo miró como si contuviera las respuestas que tanto anhelaba. Estoy en una encrucijada, confesó, sintiendo como cada palabra que salía de sus labios lo arrastraba hacia un abismo de vulnerabilidad. Me ofrecieron un proyecto que podría catapultar mi carrera, pero implica una conexión que va más allá de lo técnico. Me hace preguntarme si estoy listo para eso. La mirada de Clara se intensificó, como un foco que ilustraba las sombras de sus inseguridades. Miguel, cada vez que elijo un camino, siempre siento que hay una parte de mí que se redescubre, respondió ella. Las opciones que no tomamos suelen revelarnos quiénes somos realmente. ¿Has considerado qué es lo que realmente deseas detrás de esa necesidad de éxito? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, desnudando sus certidumbres y sacudiendo las raíces de su ambición. Una chispa de comprensión le iluminó la mente. No era solo el deseo de reconocimiento lo que lo impulsaba, era la búsqueda de un significado más profundo a su trabajo. Clara, al compartir sus propias experiencias, comenzaba a dibujar un mapa de posibilidades en su mente. Miguel se dio cuenta de que, tal vez, su ambición no debía medir su éxito con estándares ajenos, sino abrazar un camino que realmente resonara con su esencia. ¿Te gustaría saber algo inesperado sobre mí?, preguntó Clara, esbozando una sonrisa que parecía llevar consigo un secreto. Claro, respondió él, sintiendo que su curiosidad se despertaba. Vengo de un entorno muy diferente. Crecí en un barrio donde las oportunidades eran escasas, y mi primera tarea fue limpiar casas. Aprendí de la vida de esas mujeres, sus historias, y eso alimentó mi deseo de superarme, explicó. Las palabras de Clara resonaban en el corazón de Miguel, haciendo eco de las luchas que ambos habían enfrentado, aunque en contextos distintos. Mientras ella hablaba,
Miguel sintió que sus propias luchas se entrelazaban con la de Clara. La inquietud que había sentido antes comenzaba a transformarse en claridad. Si el proyecto implicaba un compromiso auténtico con la comunidad, tal como indicaba el mensaje original, este podría ser su oportunidad no solo de crecer profesionalmente, sino de involucrarse de manera significativa. Puedo ayudarte a conectar con quienes organizan el proyecto, dijo Clara, rompiendo el silencio que había caído tras su confesión. Puedo guiarte si decides dar ese salto. Sus ojos, llenos de determinación, miraban fijamente a Miguel, como si estuvieran desafiándolo a seguir su instinto más profundo. Miguel sintió una mezcla de adrenalina y temor. La decisión se perfilaba como una bifurcación en su camino. Pero, ¿estaba listo para asumir la responsabilidad de algo tan grande? ¿Sería capaz de llevar su carrera a un territorio donde las conexiones humanas fueran tan esenciales? Cuando finalmente comenzó a formular su respuesta, una idea emergió, repentina y potente. ¿Qué tal si se armaba de valor y transformaba su ambición en un motor de cambio? Un nuevo propósito se ofrecía como una vía para liberarse de sus propias limitaciones. Clara, creo que tengo que tomar este riesgo, afirmó, sintiendo que cada palabra reforzaba su decisión. Quiero involucrarme de verdad, no solo construir estructuras, sino construir comunidades. Sin embargo, al reconocer su determinación, Miguel intuyó que podría haber un precio que pagar. Las consecuencias de esa elección podían ser tanto gratificantes como desafiantes. La conversación que se estaba desarrollando era solo el comienzo, y lo que se llevara de ahí podría cambiar la dirección de todo su futuro. Un silencio contemplativo se instauró entre ellos, lleno de posibilidades y de miedos inexplorados. Miguel sabía que el próximo paso era enfrentar su mayor temor, la posibilidad de no estar a la altura. Fue en ese mismo instante que recibió un mensaje que cambiaría la dinámica de la conversación, revelando una verdad inesperada que podría complicar aún más su elección. Con el pulso acelerado y un sabor a incertidumbre en la garganta, se preparó para lo que estaba por venir. La vibración del celular interrumpió el silencio entre Miguel y Clara, sacándolo de su introspección. Tampoco era un mensaje cualquiera. Al abrirlo, se dio cuenta de que era de su jefe. La oferta que le ofrecía para el proyecto era tentadora, y el contenido del mensaje le revelaba incluso una urgencia inesperada. La posibilidad de un ascenso existía, sí, pero las palabras estaban cargadas de una presión que a Miguel le parecía abrumadora. ¿Todo bien?, Clara preguntó, notando la inquietud que se apoderaba de él. Ese es de mi jefe, contestó Miguel, tratando de sonar tranquilo. La posición nueva requiere que confirme mi participación esta semana, pero hay algo más, hay expectativas sobre cómo debo conducir el proyecto. Las palabras se trabaron en su garganta. La presión no solo provenía de lo profesional, sino de la carga emocional que sentía al saber que, en el fondo, había una parte de él que anhelaba conquistar a su jefe, aunque eso implicara olvidarse de lo que realmente resonaba en sus sueños. ¿Y cuáles son esas expectativas?, inquirió Clara, su interés genuino brillando a través de su preocupación. Quieren que mantenga la imagen de alguien fuerte y decidido. Mencionan que no puedo parecer vulnerable, no puedo mostrar dudas. Esa última palabra resonó en la mente de Miguel, quien sabía que la vulnerabilidad era precisamente lo que había comenzado a aceptar en sí mismo en su conversación con Clara. La lucha interna comenzó a tomar forma. Debía decidir entre encajar en los moldes que otros habían establecido para él o seguir el camino que su conciencia le había dictado esa tarde. Era como estar atrapado en una batalla constante entre su ambición y su autenticidad. Lo entiendo, respondió Clara con visión. La cosa es que, detrás de la imagen, está la esencia. Si el proyecto es de verdad conectarse con las personas, ¿es realmente una buena idea dejar a un lado lo que realmente deseas por cumplir con una expectativa ajena? Las palabras de Clara le atravesaron como un rayo. Miguel sabía que ella tenía razón, pero a la vez, el miedo a perder esa oportunidad lo mantenía en un estado de alerta. Los ecos de su ambición amenazaban con susurrar dudas en su mente, pensar en rechazar la oferta le daba escalofríos. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su autenticidad y el deseo de avanzar profesionalmente? De repente, se sintió atrapado en la encrucijada dolorosa que había mencionado antes, donde sus aspiraciones y sus valores chocaban. Se supone que debo ser fuerte,
murmuró, mientras su mente trataba de armar un rompecabezas que parecía imposible de completar. Si no lo soy, me veré como el tipo que se rindió. Pero ser fuerte no significa despojarse de tu esencia. La verdadera fortaleza proviene de abrazar quién eres, Miguel. Clara lo animó, su mirada llena de certeza. A veces, es más valiente ser sincero. Últimamente, Miguel se sintió abrumado por la validación de Clara, pero la sombra de sus inseguridades volvió a acecharlo. La decisión no solo afectaría su carrera profesional, también podría definir el curso de su vida. El teléfono vibró nuevamente. Era un recordatorio de la reunión que tendría al día siguiente con su jefe. La hora se acercaba, y la presión se intensificaba. Miguel miró a Clara, y en ese instante, toda la ambigüedad de su situación se condensó en una pregunta que necesitaba responder. ¿Realmente quería dejar que el miedo guiara su próximo paso, o utilizaría esta oportunidad para encontrar un propósito que lo conectara con sus raíces? En ese momento decisivo, comprendió que debía tomar una decisión. A medida que la noche avanzaba, sintió como el abismo de la oportunidad se abría frente a él, con el peso de su futuro balanceándose en la cuerda floja. Era hora de que Miguel enfrentara la conversación más difícil de su vida, la que debía tener consigo mismo. Sin embargo, antes de que pudiera dar su respuesta definitiva, su celular sonó una vez más. Al mirar, encontró un mensaje con una implicación que cambiaría drásticamente el escenario que se había presentado ante él. Con el corazón latiendo más fuerte que nunca, se preparó para descubrir qué revelaciones le esperaba. La luz de la pantalla iluminó el rostro de Miguel, centrando su atención en el mensaje que parecía gritarle desde el móvil. Las palabras lo dejaron atónito. Sé que tienes una reunión mañana, pero necesito que sepas que tu oferta es parte de un proyecto más grande. No puedes dejarlo pasar, confía en mí. El nombre de su jefe lo acompañaba, pero también el de alguien que había escuchado muy poco, una persona clave en la toma de decisiones que podría cambiar su vida. Mientras el eco de esas palabras resonaba en su mente, Miguel sintió como la presión aumentaba. La idea de aceptar la propuesta seguía pesando en su corazón, pero sus sentimientos de inseguridad y deseo de cumplir una imagen eran como cadenas que lo mantenían atado. Fue entonces cuando se propuso un nuevo desafío. Más allá de la dificultad que implicaba la decisión que tenía frente a él, necesitaba descubrir si realmente había algo más en él, un aspecto que le permitiera fusionar su ambición con su autenticidad. Se quedó mirando la ventana, donde las luces de la ciudad titilaban como estrellas en la oscuridad. Era una vista hermosa, pero en su mente había caos. Era un momento de introspección, donde las respuestas que buscaba parecían más esquivas que nunca. Profundizar en sus pensamientos se convirtió en una necesidad urgente. Decidió que debía hacer algo que nunca había contemplado, escribir todo lo que sentía. Tomó un cuaderno viejo que siempre había utilizado para sus ideas más locas y comenzó a plasmar su confusión. Las palabras fluyeron, reflejando sus temores y anhelos, como un torrente que buscaba desaguar. Estoy atrapado entre lo que se espera de mí y lo que realmente deseo, escribió. Quiero ser visto como un líder, pero no puedo seguir con esta fachada. No quiero que mi necesidad de aprobación me haga sacrificar lo que soy. Las líneas estaban llenas de cuestionamientos, de un lado de él buscando validación mientras el otro deseaba autenticidad. Mientras escribía, los recuerdos de su infancia le vinieron a la mente, momentos donde la esencia de su ser era pura, sin juicios externos. Un día quería ser escritor, añadió. Ese anhelo lejano lo llevó a preguntarse si podría recuperar parte de aquel soñador que una vez fue. ¿Podría ese Miguel volver a emerger al enfrentarse a su jefe y comunicar su visión auténtica? En ese instante, encontró un destello de esperanza. La noche avanzaba y con ella la claridad comenzaba a formarse. Miguel buscaba no solo un ascenso, sino también la capacidad de moldear su carrera a su imagen. Ya no se trataba únicamente de cumplir con expectativas ajenas, sino de crear sus propios parámetros. Cuando finalmente concluyó su reflexión en papel, su mente se sentía más ligera. Las dudas, aunque no desaparecidas, estaban organizadas. Al día siguiente, la reunión se presentaba como un nuevo terreno. Miguel llegó con el corazón acelerado, pero una idea estaba clara: se daría el permiso de explorar su verdad, sin importar las consecuencias. Era el momento de hablar,
de exponer no solo sus logros, sino quién era realmente y lo que deseaba hacer con su trabajo. Frente a su jefe, la primera palabra que salió de su boca fue diferente a lo habitual. Me gustaría hablar de la visión que tengo para el proyecto, pero antes creo que es importante que sepa que también tengo inquietudes. Así dio inicio a la conversación que podría decidir su futuro profesional, pero mientras comenzaba a articular sus pensamientos, un sonido extraño interrumpió. Era una notificación en su móvil. La mira de varias direcciones se dirigió hacia él, la intriga palpable. Al abrir el mensaje, lo que encontró desató una ola de incertidumbre que lo obligó a interrumpir lo que había comenzado. La tensión en el aire se intensificó y, de hecho, la realidad de su situación se tornó más compleja de lo que había anticipado. El descubrimiento lo llevó a preguntarse si estaba realmente preparado para lo que se avecinaba. La mirada de Miguel se clavó en la pantalla de su móvil, atónito ante la revelación que se deslizaba lentamente hacia su conciencia. No era solo un mensaje, era un aviso que encerraba un potencial devastador. Las palabras que había recibido no solo contenían información crucial sobre el proyecto, sino que también implicaban que su rol en esta historia era más significativo de lo que había imaginado. Sin embargo, esa sorpresa avivó su ansiedad, y su mente comenzó a divagar en pensamientos de miedo y posibilidad. En ese instante, no solo dudaba de la indicación de su jefe, sino que se cuestionaba a sí mismo. ¿Era verdaderamente capaz de gestionar la complejidad de lo que se le había revelado? Una luz de voces internas chocaba en su mente. Financieramente, esto podría ser monumental, pensó. Pero, inmediatamente, otra voz se alzaba: ¿y si este camino te aleja de quién eres? La reunión, para la que había estado preparándose mentalmente, ahora se veía como un abismo. Se preguntó si su inexperiencia le jugaría en contra. Mientras trataba de calmarse, decidió recurrir a su ejercicio de escritura, ese que había iniciado la noche anterior. En un impulso casi instintivo, sacó su cuaderno de ideas y comenzó a trazar un mapa de sus pensamientos. ¿Qué deseo realmente? ¿Esta oferta, este reconocimiento, realmente reflejan lo que busco? Con cada pregunta que anotaba, se sentía más cerca de una respuesta. El papel se convirtió en un espejo de sus contradicciones, donde los anhelos de éxito y la necesidad de autenticidad podían convivir. Con el tiempo limitado, Miguel encontró una dirección clara. Mientras la reunión se acercaba, se sintió más decidido a expresar no solo su visión para el proyecto, sino también su deseo de ser parte integral del mismo, en sus propios términos. La idea de ser visto como un líder ya no le parecía una carga. Era más bien una oportunidad de demostrar que se podía conseguir un reconocimiento genuino sin sacrificar su esencia. Finalmente, cuando se ubicó en la sala de conferencias, la tensión volvió a ser palpable. Miguel sabía que el momento de la verdad se acercaba y debía aprovecharlo. Observó a sus compañeros, notando la mezcla de anticipación y ansiedad. En lugar de retroceder, decidió encauzar esa energía a su favor. Alzó la voz, con una confianza renovada, y empezó a exponer no solo los números, sino también la profunda transformación que había experimentado. Creo firmemente que el éxito de este proyecto no solo depende de las cifras, sino de conectar cada aspecto de nuestra labor con un propósito real. Es vital que nuestra voz sea escuchada en cada decisión, que nuestras inquietudes sean parte del proceso. Mientras pronunciaba estas palabras, la claridad se fue apoderando de él. Miguel estaba empezando a erguirse como el líder que siempre había querido ser. Por un breve instante, notó un cambio en la atmósfera. Su jefe, furioso o sorprendido, parecía contemplar seriamente sus palabras. Pero antes de que pudiera analizar completamente esa reacción, por el rabillo del ojo, Miguel vio como un compañero abría un sobre que había llegado a la mesa, un documento que parecía urgente. La curiosidad de todos recayó sobre ese papel, como si se tratara del pacto de un futuro desconocido. Esa interrupción lo dejó en un limbo entre la seguridad de su declaración y la incertidumbre de lo que seguiría. ¿Qué contenido tenía ese documento? ¿Alteraría el rumbo no solo del proyecto, sino de su carrera? Miguel sintió que una vez más se encontraba al borde de otra revelación, que podría cambiar no solo el proyecto que todos estaban discutiendo, sino su propia concepción del éxito. Mientras se preparaba mentalmente para lo que podría ser una nueva batalla por su autenticidad, la única pregunta que resonaba era:
¿estaba listo para arriesgarlo todo una vez más? La sala de conferencias se llenó de murmullos cuando el compañero de Miguel sacó el documento del sobre. Miguel sintió como el aire se espesaba a su alrededor. Aquella hoja podía ser el detonante de todo su trabajo, pero también de su integridad. En ese instante, su imaginación se tornó en un torrente de escenarios posibles. Cada uno de ellos llevaba a una bifurcación en su camino, y cada camino lo acercaba o lo alejaba de la visión que había comenzado a esbozar. El documento parecía ser un informe con cifras y nombres que iban y venían. Era evidente que su contenido desvelaría un aspecto crucial del proyecto, pero también despertaba un atisbo de desasosiego en su interior. Se preguntaba si iba a ser un arma en contra de la transparencia que tanto defendía. No podía permitir que todo lo que había construido con esfuerzo se desmoronara por un hecho que no había pedido y que sentía impropio al ámbito profesional que anhelaba. Las palabras de su propia intervención aún resonaban en su mente, como ecos de una declaración de propósito renovado. Había invocado un sentido de autenticidad, una necesidad de encontrar un equilibrio entre el trabajo y su esencia, pero ahora sentía que todo podía tambalearse de un momento a otro. ¿Por qué había sido tan valiente en su expresión si podría resultar en su propia caída? Con un esfuerzo concentrado, Miguel respiró hondo, y sus pensamientos se calmaron. En su mente, un nuevo mantra surgió: la integridad no es sacrificable. Mientras sus compañeros seguían focalizados en el documento, Miguel decidió que debía hablar nuevamente, no solo para defender su visión, sino para recordarles a todos lo que realmente importaba. Lo que acabamos de ver no solo son cifras, son decisiones que afectan a las vidas de muchas personas, incluidas las nuestras. Tal vez sería ideal que discutiéramos primero cómo queremos que se sintetice el trabajo que hemos hecho hasta ahora en el marco de la ética y la colaboración, dijo con una firmeza que resonaba en sus palabras. Se notaba que su inseguridad estaba tomando la forma de un nuevo tipo de determinación, la que le daba fuerza para mantenerse por encima de las tormentas que podía provocar la ambición. Los murmullos cesaron abruptamente y las miradas se giraron alrededor. Vio cómo, poco a poco, la tensión se relajaba, y varias cabezas comenzaban a asentir. Había algo contagioso en su convicción. La urgencia por definir lo que realmente deseaba era palpable. Sus compañeros, al igual que él, también parecían cuestionarse. ¿Era este el camino que deseaban seguir? Miguel se sintió aliviado, pero sabía que esto era solo el comienzo. La batalla por la autenticidad y el poder de la colaboración no había terminado. Le habían abierto una puerta, y esta vez estaba decidido a cruzarla con audacia. Finalmente, se acercó a su jefe, quien estaba a punto de responder a su intervención. Creo que debemos poner sobre la mesa, sinceramente, cómo estamos dispuestos a manejar no solo este papel, sino lo que representa para nosotros como equipo. Si queremos ser reconocidos, debemos ser dignos de ese reconocimiento, sugirió, más fuerte cada vez, y en ese preciso instante, su jefe asintió, pero Miguel no pudo leer su reacción claramente. Antes de que la conversación pudiera avanzar, el sonido del móvil de su jefe interrumpió el momento. Visiblemente alterado, su jefe leyó el mensaje y sus ojos se abrieron como platos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras una nueva preocupación se instalaba en su mente: ¿qué era lo que había en ese texto que podría cambiarlo todo una vez más? Como un rompecabezas que se reconfigura ante sus ojos, Miguel quedó a la espera, preguntándose si esa intervención había sido el paso hacia un cambio radical no solo en su carrera, sino en todas sus ambiciones. La tensión crecendó, dejando al protagonista frente a un nuevo dilema. ¿Estaba listo para enfrentar el legado que podría surgir de esta confrontación? La tarde del encuentro decisivo había llegado. Miguel se sentó de nuevo en el café donde todo había cambiado, con la mente nublada de posibilidades y resoluciones. Clara había sido el faro que iluminó su camino. Cada conversación con ella se había convertido en un catalizador de su transformación. Ahora, en este punto crítico, entendía que debía dar un paso más allá de la introspección. Era hora de actuar. Con el cuaderno en su regazo, Miguel sintió que finalmente podía articular sus pensamientos sin inhibiciones. Lo que había descubierto en sí mismo requería manifestarse en el mundo real, fuera de la burbuja de expectativas sociales que lo había ahogado hasta ahora. No solo quería ser un ingeniero,
deseaba ser un ingeniero que hiciera la diferencia. Una voz interior lo instaba a materializar esa visión. ¿Cómo puedes cambiar el mundo si no comienzas por actuar tú mismo? Decidido a forjar su propio camino, Miguel escribió un mensaje a Clara. El contenido no sería solo un simple saludo, iba a invitarla a unirse a su viaje en la presentación que tenía con su jefe. Las palabras emergieron con energía renovada. Quiero que estés a mi lado cuando enfrente el futuro. No solo en mi carrera profesional, sino también en la vida que estoy tratando de construir. Tu perspectiva es invaluable para mí. Aunque la respuesta de Clara llegó poco después, la expectativa lo mantuvo en un estado de ansiedad y emoción. Pronto, se encontrarían de nuevo, y esa conversación no se limitaría a formular preguntas, sería un espacio donde colisionarían sus aspiraciones. Cuando esa respuesta llegó, Miguel ya no estaba en el umbral de la duda. Clara accedió a acompañarlo, y su confianza se elevó. La conexión que había formado con ella era más que un vínculo personal, era la chispa que necesitaba para encender su liderazgo y autenticidad. El día de la reunión, Miguel llegó al trabajo con la firmeza de quien ha luchado por un propósito claro. Mientras resonaban sus pasos por el pasillo, las miradas de sus compañeros parecían mezclar la admiración con la curiosidad. Él ya no era el ingeniero a la sombra de sus ambiciones, sino un hombre que había despertado. Tomó su lugar en la sala de conferencias, armándose de coraje. Con el cuaderno en la mesa y Clara a su lado, se sintió listo para compartir no solo sus ideas, sino la historia que lo había llevado hasta allí. Cuando la reunión comenzó, Miguel tomó una respiración profunda y expuso su proyecto. Con cada diapositiva que presentaba, enfatizó no solo los números y logros, sino algo que equivalía a su propio viaje de autenticidad. No es suficiente construir estructuras sólidas, debemos construir un sentido de comunidad, de impacto, declaró, dejando que las palabras fluyeran sin temor. El verdadero éxito reside en conectar con las vidas que impactamos a través de nuestras decisiones. Las miradas de sus colegas se afianzaron en él. Clara observó con admiración, había sido testigo del crecimiento dentro de Miguel. Con cada tercer punto, la energía en la sala cambió. Ya no era solo un ingeniero hablando, era un líder que comenzaba a guiar no solo con sus conocimientos, sino con su esencia. Después de finalizar su exposición, un silencio reflexivo se apoderó del ambiente. Fue entonces cuando su jefe reaccionó. Me interesa saber más sobre cómo podemos implementar esta visión, dijo con tono reflexivo, buscando en los ojos de Miguel un destello de acción. Fue un momento de revoluciones internas, la validación que buscaba se concretaba ante sus ojos. Al concluir la reunión, Miguel sintió una auténtica liberación, un peso que había cargado desde hace mucho tiempo se desvanecía. No solo había logrado impactar a sus compañeros con su visión, también había conquistado su propia batalla interna. Entendió que ser vulnerable era parte de ser fuerte, y que cuando abrazaba su verdad, las conexiones se volvían más poderosas. El camino de su vida ya no era un laberinto de superficialidad, sino un mosaico de relaciones humanas y profesionales. En los días siguientes, el proyecto que había inspirado comenzaba a tomar forma, y Miguel no tardó en darse cuenta de que su propósito se extendía mucho más allá de su propia satisfacción. Clara se convirtió en una aliada esencial, guiando los esfuerzos del equipo hacia un enfoque centrado en la comunidad local. Con el apoyo de Clara y el reconocimiento que había ganado, Miguel se sintió listo para afrontar el mundo desde una nueva perspectiva. Su pasión por la ingeniería ahora estaba fuertemente arraigada en la búsqueda del bienestar común. Había confluido en un ingeniero que no solo construía estructuras robustas, sino también puentes entre las personas. Audazmente, Miguel dio un paso adelante, confiando en su capacidad de impactar vidas. Había llegado a conocer, en última instancia, que su verdadera ambición no radicaba en el ascenso o el estatus, sino en ser un agente de cambio. Con su historia abrazada tras de sí y un nuevo propósito marcado por la autenticidad, Miguel finalmente halló su lugar en el mundo, donde cada decisión se convertía en un ladrillo para lo que estaba construyendo, un futuro repleto de conexiones genuinas, basado en lo que realmente importaba. Así, Miguel fue capaz de dar la vuelta a su escritura, colocándose al frente de una historia que había comenzado en la búsqueda del éxito, pero que ahora brillaba con el reflejo de una vida auténtica, realizada y plena. La transformación fue un viaje personal que lo llevó a donde siempre había pertenecido,
en colaboración con otros, en la búsqueda de un futuro que sumara, donde la ingeniería y la humanidad se encontraban en un solo camino. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que amas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.